Bueno, se basan en la economía social y es una fórmula con la que puedes emprender de manera colectiva. Hace apenas un año nació AEXLab, que es una organización que te puede ayudar, que te puede asesorar a formar tu propia sociedad laboral. Está con nosotros su presidente, Ricardo García, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, hace un año que nace esta asociación, ¿con qué objetivo nació? Bueno, pues el objetivo fundamental es tratar de potenciar la economía social, que son empresas que fundamentalmente tratan de dar preponderancia al trabajador. Es una labor colaborativa y en la cual fundamentalmente se trata de potenciar el asociacionismo en el sentido de que las sociedades laborales, sean limitadas o sean anónimas, pues tengan un capital fundamentalmente dirigido a el desarrollo de la propia sociedad, crear empleo y que tanto las acciones en sociedad anónima como las participaciones pertenezcan en su mayoría a los trabajadores. En concreto, ¿qué es la sociedad laboral y qué la distingue de una cooperativa, que puede ser parecida, ¿no? Son parecidas. Es verdad que fundamentalmente la mayor simplicidad de una sociedad laboral por la diferencia de los principios propios del cooperativismo con su complejidad. Otro elemento importante de diferenciación es que en las sociedades laborales, como también en las cooperativas, inicialmente pueden estar formadas por 2 socios, pero en las sociedades laborales tendrán que incorporar nuevos socios trabajadores en un plazo máximo de 3 años. Elemento importante que no quiero tampoco que se me olvide es que fundamentalmente el régimen general en el que pueden estar sometidos los trabajadores es en las cooperativas se puede optar desde el principio o bien en el RETA, el régimen de trabajadores autónomos, o bien en el régimen general de la seguridad social. Sin embargo, en las sociedades laborales se va a optar por el régimen general de la seguridad social con derecho a desempleo y en su caso con derecho a FOGASA, al Fondo de Garantía Salarial. Eso es muy importante porque da una garantía y unos beneficios que obviamente se tienen que tener en cuenta de cara a posibles vicisitudes en el desarrollo de la sociedad. Esto que digo tiene alguna excepción, fundamentalmente en los supuestos en los cuales se considera que inicialmente hay 2 socios trabajadores, con esa temporalidad que digo hasta que se incorporen nuevos socios, o que se considere que es una empresa familiar, en cuyo caso en estos 2 supuestos tienen que estar sometidos al régimen de trabajadores autónomos. Para definirlo de alguna manera y saber qué requisitos hay que cumplir para poder crear una sociedad laboral, vamos a ver un ejemplo, si te parece, y nos lo vas explicando porque de esta manera que vais a ver en casa, muy sencilla, vais a entender perfectamente qué hace falta para crear una sociedad laboral y cómo se hace. Vamos a verlo. Ahí lo tenemos. ¿Qué es una sociedad laboral? Y nos lo va a definir Ricardo a través del ejemplo. Socios, vemos ahí que van saliendo 3 socios. ¿Qué requisitos tienen que tener? Pues muy gráfico el ejemplo, a mí es verdad. Fundamentalmente estamos hablando, como hemos dicho antes, de sociedades mercantiles. Por lo tanto, va a haber un capital social en el cual los socios dispondrán de un porcentaje. El elemento importantísimo del mismo es que la mayoría de ese capital social pertenezca, por tanto el 51%, pertenezca a los socios trabajadores. El otro 49% estará repartido entre socios capitalistas. Es decir, que yo, sin ser trabajadora, puedo formar parte de una sociedad laboral. El único requisito es que el capital, en su mayoría, pertenezca a los socios que sí son trabajadores. Exactamente. Me lo he aprendido bien. Fenomenalmente bien, fenomenalmente bien. ¿Cuánto tenemos que poner? Pues mira, en función de cuál sea, eso es, en función de cuál sea la sociedad que se constituya. Vamos con las 2 grandes sociedades mercantiles, sociedades limitadas y sociedades anónimas. En una sociedad limitada, como sabes, el capital social debe ser de 3.000 euros al menos. Por tanto, en el ejemplo que estábamos viendo, pues te puede establecer un porcentaje entre 3 socios, 1.000 euros cada uno, con lo cual, si cumplimos ese porcentaje, 2 socios son socios trabajadores y no capitalistas, pues se cumple la regla y lo podemos hacer. Esa es la mayoría. En el caso de las sociedades anónimas, el capital mínimo son 60.000 euros. Con lo cual, estamos hablando en este caso de acciones nominativas, en la que igualmente cumpliendo ese porcentaje, pues podemos establecer también perfectamente satisfecho el requisito esencial para las sociedades laborales. ¿Qué ventajas tiene una sociedad laboral con respecto a otros modelos de negocio? Vais a ver en casa también alguna lista que hemos hecho de ventajas que tienen, por ejemplo. Pues por ejemplo, una ventaja fundamental que no es propia solamente de las sociedades laborales, sino de las sociedades mercantiles que tienen esa característica, es la propia limitación de la responsabilidad. Es decir, en cualquier caso, por muy mal que vaya la sociedad o haya alguna responsabilidad, se va a limitar al capital aportado. Otra ventaja fundamental es que el porcentaje mayoritario, como he dicho antes, pertenece a los socios trabajadores.
con lo cual... Las decisiones exacto, las toman los trabajadores. Los socios trabajadores, que es el elemento fundamental que dentro, como digo, de esta economía social es importantísimo para potenciar tanto, en este caso, la propia actividad de los trabajadores, el hacer suya la empresa, por así decirlo, como también ese relevo generacional que muchas veces ocurre y que hay veces que tanto por situaciones de crisis económica en la cual el empresario en concreto quiere disolver la sociedad, pero hay interés de los trabajadores en continuar con ella, o incluso porque llega a la edad de jubilación y ya no tiene ese interés, por los trabajadores creo que es un buen mecanismo para que continúen y, como bien has dicho antes, haciendo suya la empresa es más sencillo. La otra ventaja es la que hemos visto también con relación al régimen de seguridad social. Estamos hablando de un régimen en el cual están amparados por la seguridad social, con su derecho a desempleo y con el FOGASA en el caso en el que así sea. Es una ventaja con respecto a los autónomos absolutamente, en eso, siendo además dueño de su propietario de la empresa. ¿Cómo debo saber o qué me indica a mí que mi modelo de negocio y el mejor es la sociedad laboral? ¿Qué indicativos? Porque no sé si esto sirve para cualquier tipo de negocio. Bueno, es verdad que ahí la actividad como empresa mercantil puede ser cualquier otra, en función de cuál sea el objeto social de la empresa. Lo importante es que estemos involucrados en ese modelo de negocio. Y en ese sentido, el ser trabajador en nuestra propia empresa, independientemente de cuál sea el modelo, pues es importante tenerlo en cuenta a la hora de tomar las decisiones de optar por un modelo u otro. Ya no solo en el ámbito del capital social, que optemos por una sociedad limitada o por una sociedad anónima, sino también muchas veces el ámbito rural. Yo creo que tenemos que dar preponderancia en este ámbito rural a las decisiones en el entorno en el cual se pretende dar una vocación de permanencia a los propios trabajadores y a la propia empresa, y que por tanto cuando haya situaciones de una crisis económica o situaciones en las cuales la propia empresa familiar, por la razón que sea, quiere continuar en el negocio, que tengan esta salida, que en el ámbito económico social es más sencillo por las bondades y bonificaciones tanto en el ámbito de la propia Constitución como en el ámbito impositivo de los mismos. Porque hay muchas ayudas a la hora no solo de crearla, sino a la hora de mantenerla, de incorporar trabajadores, socios trabajadores. ¿Nos puedes describir alguna de las ayudas, las que sean más importantes? Efectivamente, es importante, y de hecho cuando acude a nosotros la gente para interesarse por la constitución de este tipo de sociedades, muchos de ellos preguntan cuál es el tipo de ayudas, porque es verdad que son ayudas que benefician y por lo menos te dan ese impulso a la hora de constituir la empresa. Bien, esas ayudas son fundamentalmente en el ámbito impositivo, como decía anteriormente, en los cuales hay bonificaciones muy importantes en relación al impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que es del 99%, la propia Constitución. También ocurre lo mismo con el impuesto de actividades económicas en ese relevo generacional que mencionaba, en el cual está exento en el 100%. Sí. Lo mismo ocurre a la hora de producirse la transformación de la sociedad. Es decir, cuando una sociedad se transforma en una sociedad anónima o limitada laboral, o incluso entre ellas, entre sí, tiene una bonificación, en mi sentido, de un 99% a la hora de construir la propia sociedad o incluso de ampliar el capital social. Bueno, Ricardo, a ustedes en casa, si les queda alguna duda, ya saben dónde tienen que ir. A ExLab tienen una página web donde tienen toda la información sobre las sociedades laborales y además, bueno, os pueden llamar por teléfono, hacer todo tipo de consultas y nos queda mucho por hablar todavía de las sociedades laborales. Te invitamos a que te vengas otro día. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ricardo.